En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 13º, domingo del Evangelio de los 10 leprosos. La lepra, dice San Agustín, es una mezcla desordenada de verdades y errores. Y son leprosos los que, no teniendo conocimiento de la verdadera fe, admiten las diferentes doctrinas del error. Hombres como estos son desterrados de los muros de la iglesia con el fin de que tal vez cuando estén lejos puedan levantar sus voces y clamar a Cristo por perdón y misericordia. Que le hayan llamado maestro, título con el cual, y dice San Agustín, no sé si alguno alguna vez le rogó al Señor por una curación corporal. Nadie se dirige por una curación corporal llamando a alguien maestro, sino doctor o médico. Demuestra suficientemente que la lepra significa, en este contexto, la falsa doctrina, de la cual el buen maestro nos limpia. 10 hombres leprosos quedaron limpios después de que Jesús les mandara: mostraos a los sacerdotes. Y San Agustín observa, además, que no se sabe que el Señor haya mandado a los sacerdotes, a quienes concedió beneficios corporales, más que a los leprosos. Solo los leprosos, por haberles concedido ese beneficio, los manda a los sacerdotes. A los demás no los manda a los sacerdotes. En otra parte está escrito que Jesús le dijo a un leproso, a quien había curado: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió para testimonio de ellos. San Lucas 5:14. Y es que el sacerdocio judío prefiguraba el sacerdocio de la Iglesia Católica. Los demás vicios los sana y corrige interiormente el Señor mismo, en la conciencia. Pero el poder de introducir en la doctrina por los sacramentos y de catequizar por la predicación ha sido concedido a la Iglesia con su sacerdocio. Es un contrasentido no presentar la doctrina de la parucía y el reino de Cristo en la tierra. A este tema no se le da la importancia que merece, dadas las circunstancias actuales de los últimos tiempos. No predicarlo es presentar la doctrina de un modo parcial. Y al respecto, podemos decir que somos muy pocos los que presentamos esta doctrina y que los dedos de una mano nos sobrarían para contar los que predican sobre este tema. Y de allí creemos la necesidad urgente y también el bien que se le puede hacer a la Iglesia, haciéndole esfuerzo por predicar y también por escuchar y por aprender este tema. Y en eso consisten la mayoría de mis homilías, el poder enseñar este tema, ya que no tenemos otro medio u otro momento para aprender de él. Y encima de esto, además de que no se predica sobre la parucía y el reino de Cristo en la tierra, que seguirá a la parucía, que se lo niega diciendo que ya ha pasado, ha venido, y nosotros tratamos de demostrar que no ha pasado, que todavía no ha venido, sino que tiene que venir, y lo demostramos con argumentos de la Sagrada Escritura, con textos de la Sagrada Escritura, y encima de esto, se predica y se promueve el error en temas tan importantes como la infalibilidad papal, la tesis papa material versus papa formal, y la cuestión en contra de la jurisdicción supletoria. O sea, no solo no se predica
la verdad completa, la de la parucía y el reino posterior en la tierra, sino que se introducen errores sobre estos temas que acabo de mencionar. Y además se fomenta también la unión con los herejes, que celebran la misa adulterada de Juan 23, que celebran la misa una cum Bergoglio, y también con aquellos que se mezclan entre los que quedan solos en casa, que ya en otra oportunidad hemos hablado de ellos, como una herejía también, pero no solos en casa, sino también acompañados por el demonio, como dice un padre de España. Entonces, ¿hasta cuándo omitir la verdad completa, el no hablar de la parucía y del reino posterior? ¿Hasta cuándo seguir o insistir en el error? ¿Por qué insistir en el error de todos estos temas que acabo de mencionar? Por eso, por favor, a los hombres de iglesia, dejen ya de engañar a la gente con el error. No engañen más y traten de predicar la verdadera doctrina, señalando esto como errores y retractándose si se ha predicado como algo verdadero. Y el leproso samaritano entonces nos presenta una figura de alguien que sale del error. Entonces él fue al sacerdote como le mandó Jesús y volvió limpio. Fue a la iglesia y volvió limpio. Se juntó o se adhirió a la fe total de la iglesia y se limpió del error. Su fe se hizo íntegra en la verdad, al conformarse con la fe de la Santa Iglesia, y no podía estar menos que agradecido a Dios por este gran beneficio que se le hacía. Y a diferencia de los demás, que no volvieron a agradecer, no se contentó con haber sido sanado de su enfermedad. No quería solo una parte de la realidad, sino toda la realidad de Jesús. Se fue por el todo, por eso vuelve a Jesús. Y con su humilde reconocimiento señaló que deseaba tener parte en su reino. Al agradecerle, es como que le pedía a Jesucristo, al glorificarle, le pedía tener parte, estar contado en su reino. Comprendió así la importancia de estar unido a Jesús y el alcance de la fe en la unidad de este reino. En respuesta, Jesús lo premió, le dice: tu fe te ha salvado. De 10, solo uno se salvó por su fe íntegra, y esto nos sirve de ejemplo para nosotros. Nos sirve también para volver a recalcar la constante idea de una desproporción que hay en las Sagradas Escrituras, y una desproporción que no nos favorece, ciertamente. Pero solo uno se salvó, glorificó y agradeció a Dios y obtuvo o volvió a tener la fe íntegra, mientras que los otros nueve se quedaron a medio camino por tener una fe incompleta, una fe, podríamos decir, mezquina y parcial. O sea, mucho cuidado con tener una fe incompleta, es lo que venimos predicando siempre, y se tiene una fe incompleta cuando está mezclada con error, que es lo que San Agustín llama la lepra. Y por soberbia estos 9 no conservaron la unidad, sino que perdieron el reino de nuestro Señor por la falta de visión sobrenatural de la iglesia, es decir, por quedarse con una cierta mentalidad de ver a la iglesia de un cierto modo, y no profundizar en lo que realmente significa la iglesia, lo que realmente dice nuestro Señor en el Evangelio, en las Escrituras en general. La Escritura habla de una unidad trascendental en la fe, y esta solo se conserva si es en la fe
la verdad y la doctrina intacta y completa y sana. De lo contrario, solo se obtiene una falsa unidad. Así como podríamos decir la falsa unidad que tenían estos 10 leprosos, que los unía solamente la desgracia de compartir la misma enfermedad. Lo mismo pasa hoy con los hombres de iglesia y con algunos fieles que le siguen. Uno solo, o muy pocos, tan solo un décimo, como los leprosos, se interesa por la fe y doctrina completa y sana. ¿Por qué nadie predica sobre la parucía y el establecimiento del reino de Dios en la tierra? A los hombres de iglesia les interesa posicionarse en una mezcla de verdad y error. La lepra, como dice San Agustín. Les interesa, presentar su postura, aunque esté equivocada, lo sepan o no lo sepan, pero se adhieren a una postura personal y luchan por defender esa postura, que por lo general están equivocadas y es una mezcla, como dije, de verdad y error. Buscan y buscan soluciones mezcladas de errores, sin atinar a ver que lo que se está desenvolviendo ante nuestros ojos es el desencadenamiento de eventos que conducen a la parucía y al reino de Dios en la tierra. ¿Y hasta cuándo se va a negar esta realidad? Esto es urgente, es imperioso hacer esta pregunta. ¿Por qué no presentar esta realidad cuando realmente los tiempos urgen? El único que quería deshacerse por completo de su lepra y hacerse con el verdadero significado del reino de nuestro Señor Jesucristo fue ese leproso samaritano que deseó desde ese momento no quedar excluido del reino. Volvió a agradecer por todo lo recibido y alcanzó todo. Estamos hablando entonces de una cuestión de fe. A la Iglesia Católica le corresponde guardar el depósito de la fe con la enseñanza de la verdad que libra de la lepra del error y con la promoción constante y universal de la unidad de la fe. En efecto, así nuestro Señor mismo les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. San Marcos 16:15. Id por todo el orbe entre todas las naciones, para hacerlos a todos católicos, no a algunos como somos en este momento y somos tan poquitos, sino a toda la humanidad tiene que ser católica. De hecho, la Iglesia se reunió en el cenáculo y desde allí salió, y por la predicación de los apóstoles y de sus sucesivos sucesores, a lo largo de los tiempos se propagó y dilató en todo el orbe y aún ahora se difunde y se dilata. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ver que, bien, estamos los católicos y después hay un sinnúmero de religiones y creemos que eso está bien, que está normal, pero no está normal. Está normal en nuestras mentes en el sentido de que hace 2000 años que estamos padeciendo esto y que todavía no hay una unidad en la humanidad sobre la fe, sobre el reconocimiento del verdadero Dios. El acostumbramiento hace que uno vea las cosas como normales, pero lo normal es que todo el mundo sea católico y que las demás religiones falsas, ciertamente, que no deberían llamarse religiones, porque solo una es la religión, solo una liga a Dios, deberían desaparecer. Bien, hasta tanto eso no suceda, no habrá entonces reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios en la tierra es la fe completa en Dios, en la Iglesia Católica, en todos los habitantes de la tierra. Bien, en esos primeros momentos de la Iglesia,
la iglesia se extendió a lo largo y extensamente y traspasó las fronteras del mismo imperio romano. Esto lo dice Tertuliano mismo, que dijo que Cristo reinaba en todas partes. Claro, en todas partes del imperio romano, pero quedaba una gran parte de la tierra que todavía no habían escuchado hablar de Cristo. Esto lo nota Maldonado, que dice que antes del camino hacia América, antes de que se descubriera América, la parte del orbe restante era mayor que una cuarta parte. Y aún hoy podríamos decir, si bien ya América fue catequizada y muchos países como Australia y África, en fin, o el lejano Asia, aún hoy podemos decir que no ha sido predicado el Evangelio en todo el mundo. Quedan muchos lugares todavía. Por ejemplo, Gaza. ¿Quién ha predicado en Gaza? Nadie. Hay 2 iglesias que se dicen cristianas, entre comillas, pero una es modernista y la otra es ortodoxa. O sea que la verdadera fe no está, nunca estuvo. O estuvo en algún momento, pero ya no está. Bien. En su tiempo, San Agustín sostuvo expresamente que la iglesia estaba creciendo. Pero estamos hablando de tiempos de San Agustín. Dice San Agustín, un texto muy hermoso: esta casa creció mucho, se engrosó con muchas gentes, sin embargo, aún no se apoderó de todas las naciones. Y se apoderará de todas. O sea, 2 grandes verdades. Aún no se apoderó de todas las naciones, pero se apoderará de todas. Todavía crece. Aún han de crecer todas las naciones que todavía no creen. Aún han de creer todas las naciones que todavía no creen. Lo que todavía está cerrado para los que luchan a espada, como Israel, está abierto para los que combaten con el leño, pues el Señor reina por el madero. Concluye San Agustín. En cuanto a la extensión o difusión de la fe, el reino de Cristo será pleno, como realmente tiene que ser, y lo será en algún momento, cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones y todas las naciones ingresen en la iglesia, al menos de un cierto modo moral, y se conviertan los mismos judíos. Hasta que no se conviertan los judíos, no será pleno el reino de Dios, el reino de Cristo. Y esta realidad debe ser esperada. Esto es lo que debemos esperar. Y ha de ocurrir algún día, porque es infalible, es lo que Dios nos enseña. Y hacia eso nos ordenamos y nos dirigimos. Y así lo enseña San Pablo en su carta a los Efesios. Entonces lo que sigue a continuación es una demostración de esta verdad que acabo de decir, de que el reino de Cristo será pleno cuando llegue a todas las naciones y a los judíos, y está tomada del texto de la carta a los Efesios, capítulo 4. E iré indicando después los versículos que vamos leyendo. Cristo Señor instituyó la iglesia como una institución jerárquica y estableció diversos grados de jerarquía, dice San Pablo, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, distintas jerarquías, distintos niveles. Y la razón y el fin de la jerarquía es, Efesios 4, versículo 12, para la perfección consumada de los santos para la obra del ministerio. Para hacer santa a la gente. ¿Por qué hay jerarquía en la iglesia? Para lograr que la gente llegue a ser santa. Bien. Por último, se delinea la meta que evidentemente debe alcanzarse. Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es lo que venimos diciendo, todos.
No dice alguna parte, algunos países, algún grupo de gente que, digamos, que sigan con el protestantismo, en fin, todos lleguemos a la unidad de la fe, a una sola fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y eso no se ha obtenido todavía. Y sigue San Pablo, cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, que es varón perfecto. Efesios 4:13. Por eso los diversos trabajos y las obras del ministerio jerárquico tienden a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Es decir, a que todos los hombres se conviertan a la fe y accedan a Cristo, la piedra viva, 1 Pedro 2:4, y sean edificados sobre el mismo Cristo como casa espiritual, 1 Pedro 2:5, como moradas de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22, y así se hagan miembros del cuerpo de Cristo. Todos debemos ser miembros del cuerpo de Cristo. La meta es entonces que todos los hombres ingresen a la iglesia y en ella, en unidad de la misma fe, se reúnan y constituyan conjuntamente, al mismo tiempo con Cristo cabeza, un varón perfecto. La iglesia tiene que ser un varón perfecto como lo es Jesucristo. La iglesia debe alcanzar aquella medida de edad, o más bien la magnitud y extensión que es propia de la plenitud de Cristo, esto es, una estatura y perfección de cuerpo perfecto, así para que con Cristo, única cabeza, también se realice el cuerpo como aquel varón perfecto. Podríamos decir que la iglesia, como dice San Agustín, todavía está creciendo, no ha llegado a la madurez de un hombre perfecto, todavía. Sin duda sería indecoroso si pensáramos o imagináramos esto, si a la cabeza magna y perfecta que es Cristo se le adjuntara un cuerpo pequeño y exiguo. Eso no tendría razón de ser. No puede ser una cabeza perfecta y un cuerpo imperfecto. Debe pues el cuerpo, que somos nosotros, los miembros de la iglesia, responder a la cabeza. Y así pues la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y su plenitud, debe alcanzar la perfección propia de la plenitud de Cristo, medida del cuerpo perfecto. La iglesia entonces tiene que alcanzar su perfección aquí en la tierra. Y eso es realmente, la razón por la cual Jesucristo viene y por la cual hay un reino posterior a su venida, para que la iglesia llegue a esa perfección que es necesaria para tal cabeza perfecta. Esta estatura y perfección de la iglesia incluye tres aspectos evidentes: la unidad o integridad de la fe, o sea, la totalidad de la fe sana, la universalidad de su expansión por todos lados y la firmeza de la misma fe, la cualidad de esa fe. Solo cuando se alcancen estos tres objetivos en cuanto a la extensión de la fe, tendrá lugar el reino de Dios en la tierra. En primer lugar, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que ya leímos Efesios 4:13, o integridad de la fe, o sanidad de la fe, o fe completa, sana, sin que le falte ninguna parte. El cuerpo del varón perfecto tiene una unidad conjunta con los miembros entre sí y con la cabeza. A este cuerpo de varón perfecto le corresponde en la iglesia una unidad perfecta en la fe, aquella unidad que quita y excluye las herejías, los cismas y las disensiones en la doctrina de la fe. Claro, la cabeza es Cristo y resulta que los miembros, algunos son herejes, otros son cismáticos, otros hay disensión. Bueno, los herejes dejan de ser miembros, los cismáticos también, las disensiones están ahí al borde.
Entonces está hablando de un cuerpo imperfecto con respecto a una cabeza perfecta. La integridad de la fe, la unidad de la fe. En segundo lugar, hasta que todos alcancemos, dice San Pablo, Efesios 4:3, el mismo versículo continúa. Evidentemente el cuerpo del varón perfecto tiene su estatura y magnitud razonable y conveniente. A esto corresponde en la Iglesia la universalidad de la fe, porque la Iglesia es con justo título universal, es lo que significa la palabra católico, y por consiguiente entonces alcanzará su medida de estatura o extensión razonable cuando será universal de hecho, al menos de un modo moral. Consta hoy que la fe no es universal de hecho. Por último, el cuerpo del varón perfecto requiere ya de tener firmeza en sus miembros, la cualidad de la fe. Y a esto corresponde en la Iglesia el logro de su perfección en la firmeza y estabilidad, la cual firmeza se expresa en aquellas palabras de San Pablo, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrinas por el engaño de los hombres, al antojo de la humana malicia, de la astucia que conduce engañosamente al error. Porque hay que ser varón perfecto para no dejarse engañar. Así de simple. Y no dejarse llevar por un viento que nos hace fluctuar de aquí para allá. Como se deduce de este texto de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 13 y 14, debe admitirse una realización de la Iglesia, el reino de Cristo en la tierra, en la que ésta alcanzará su perfección y llegará a la medida de edad o estatura que será adecuada para ser el cuerpo perfecto de Cristo, de tal manera que en ella se descubrirán al mismo tiempo la unidad o integridad de la fe, la plena universalidad de la fe y la firmeza o estabilidad de la fe. Esas tres características de la fe no se ven claramente todavía en la Iglesia. En la tierra, mejor dicho. Demuestra así San Pablo con este texto que el reino de nuestro Señor Jesucristo exige un desarrollo pleno en la tierra. Y tiene que lograrse en la tierra de una vez por todas la unidad de la fe, la extensión universal de la fe y la firmeza de la fe, según nos ha revelado el Espíritu Santo a través de estas palabras de San Pablo. O sea, no lo dice cualquiera, lo ha revelado el Espíritu Santo. Habían pasado apenas unos 20 años después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, y la iglesia incipiente ya experimentaba faltas en contra de la unidad de la fe, de su universalidad y de su firmeza. No había terminado el primer siglo, San Juan apenas había alcanzado a escribir su Apocalipsis y sus cartas, y ya había estos problemas en la iglesia, no son nuevos. Y lo dice muy claramente San Juan. Realmente lo que vamos a escuchar ahora es preciosísimo, de un valor inconmensurable. En su segunda epístola, San Juan se dirige a la señora electa y sus hijos, y le exhorta a caminar en el amor, es decir, a conservar la unidad, porque el amor se basa en unidad, porque muchos de sus hijos, dice San Juan, se han hecho falsos doctores, al no permanecer en la enseñanza de Cristo. Esto está en la segunda Juan, el único capítulo que tiene. He leído el versículo 6, a caminar en el amor, y el versículo 9, no permanecer en la enseñanza de Cristo.
ahí ya se ve una falencia de unidad. La señora electa es la iglesia y no una dama, según muchos comentadores importantes. En el lenguaje cristiano no se solía llamar señoras a las mujeres. No me voy a extender mucho en esto. Pueden ustedes confrontar Efesios 5:22, San Juan 2:4, San Juan 19:26, en donde se usa la palabra mujer en vez de señora. Por ejemplo, cuando San Pablo da las directivas a las mujeres con respecto a sus maridos, y cuando San Juan nombra a María como mujer en dos oportunidades, Jesús nombra a su madre como mujer en dos oportunidades. San Juan llama así, la señora electa, a la Iglesia Católica y usa esta forma velada, ciertamente, porque no lo dice directamente que es la Iglesia Católica, y misteriosa, por prudencia, por prudente disimulo en aquellos tiempos en que la apostasía ya afloraba. Estamos hablando entonces alrededor del año 90. La apostasía ya afloraba. Y lo dice San Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Estad en guardia, no sea que aquellos impíos os arrastren consigo por sus errores y caigáis del sólido fundamento en que estáis. Esto es tremendo lo que denuncia San Pedro. Que no dejéis arrastrar por esos impíos, que no caigáis del vuestro fundamento. Eran apóstatas estos impíos, por no esperar y apresurar la parucía del día de Dios. Fíjense, lo mismo que ocurre hoy. Pues esperamos, dice San Pedro, también conforme a su promesa de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia. Esta es segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Eran apóstatas por no esperar y apresurar la parucía del día de Dios. Hay que apresurarla. También eso va para nosotros hoy. Pues esperamos, dice, conforme a su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué va a haber tierra nueva si todo terminaría cuando Él venga? No tiene sentido. Y el Espíritu Santo no dice cosas sin sentido. Para que habite la justicia. Si no va a haber tierra, ¿qué justicia estamos hablando? La apostasía llegaba a tal punto, en el año 90, que San Juan ya no era recibido en algunas iglesias. Dice San Juan en la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero el que gusta primar entre ellos, Diótrefes, no nos admite a nosotros. Fíjese qué interesante. San Juan no era admitido por un grupo, por una parte de su propia iglesia. Diótrefes era uno de los obispos designados por el mismo San Juan, que abusaba de la autoridad que tenía sobre la comunidad. Este era un philoproteum, que en griego quiere decir que le gustaba primar, amaba el primer puesto. A Diótrefes no le bastaba dominar, sino que excluía a los que no estaban con él. ¿Cómo sucede hoy? Aunque fuesen enviados de San Juan. Dice San Juan en la tercera carta, capítulo 1, versículo 10, si voy allá, le traeré a memoria las obras que hace difundiendo palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con esto, ni él recibe a los hermanos, ni se lo permite a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia. Eso tal cual pasa hoy.
Difunden el error y si no se piensa como ellos, no se es aceptado, ni se les permite a quien quiera seguir la verdad y son expulsados de sus comunidades. Ya de varias comunidades hemos sido expulsados. No entran ellos a la Iglesia Católica ni dejan entrar a los otros, porque los tienen agarrados con el error. Sepulcros blanqueados los llama nuestro Señor Jesucristo. Monseñor Charrouet dice que esas expulsiones de esas comunidades se trataban de verdaderas excomuniones. La animadversión de los malos cristianos contra los fieles servidores de Cristo estaba desde un comienzo, y esto solo se explica por la existencia del misterio de iniquidad. El mundo os odia, os harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. San Juan 15, 19 y 21. Y prosigue, aún vendrá tiempo en que cualquiera que os quite la vida creerá hacer un obsequio a Dios, y os harán esto porque no han conocido al Padre ni a mí. San Juan 16, 2, 3. Y porque todo el que va más adelante no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Segunda carta de Juan 1, 9. Probablemente quien quiera ir más adelante, como dice San Juan, sea un gnóstico, es decir, el que sostiene un pensamiento, el que sostiene el dualismo, es decir, que hay la existencia de dos principios, un principio es bueno, que es Dios, y otro principio es malo, que se podría decir el Dios del mal. Y el mundo material deriva de este Dios malo, entonces lo material es malo, y de allí se llega a rechazar, aunque veladamente no lo dicen abiertamente, la resurrección de los cuerpos, porque los cuerpos es algo malo, y en consecuencia rechazar también la parucía, porque es en la parucía donde se da la resurrección de los cuerpos de los santos. En todo un encadenamiento de ideas y de conceptos que es muy difícil de explicar, pero básicamente un gnóstico llega a esa conclusión de que la parucía no hay que tocarla o no hay que hablar de ella. Quien quiere ir más adelante, este gnóstico, se separa de la fe tradicional sobre pretexto de elevarse a una ciencia más sublime o de una gnosis privada. Es un conocimiento que solo lo tiene él y al cual trata de buscar adherentes y los mantiene agarrados y no los deja buscar la verdad. Estos, dice San Juan, 2 Juan 1:9, no tienen a Dios. Y nos previene de estos. Han salido al mundo muchos impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce al seductor y al anticristo. 2 Juan 1:7. Esto es, se oponen a tratar el tema de la parucía y el reino de nuestro Señor en la tierra, por lo que ya acabamos de decir con respecto al aspecto filosófico de este tema. Y esto es así porque son cómplices del anticristo. En cambio, el que permanece... Aquí se metió el demonio electrónico y me cortó la grabación, así que añado este pequeño trozo de la homilía. En cambio, el que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y también al Hijo. 2 Juan 1:9. No conciben que Cristo venga en carne porque, como los gnósticos, la carne implica algo malo, impropio de Dios, y así poco les interesa la resurrección de los cuerpos y la parucía y la perspectiva de vida después de esta hasta el fin del mundo. Como el anticristo, no quieren que venga Cristo. Y de esa manera atentan contra la unidad, universalidad y firmeza de la fe. Universalidad y firmeza de la fe. No aman realmente la verdad en su totalidad, como los 9 leprosos que no regresaron a agradecer, sino de un modo parcial, y por eso no serán contados entre los afortunados de ver la parucía. La extensión de la fe aún no ha llegado a su plenitud en la tierra, pero en cualquier momento llegará por mandato de nuestro Señor. Y esto no será logrado
por una restauración de Roma, como se piensa. Por el contrario, será necesario una intervención especial de Dios, algo que realmente está profetizado y que todavía no se ha cumplido y que tiene que venir. Es el envío de los 2 testigos y de San Juan mismo, para que ocurra esa extensión universal de la fe íntegra, intacta y firme en todo el mundo. Esto no lo vamos a lograr nosotros, los seres humanos, con una restauración por más gloriosa que haya sido Roma. Roma haya caído en manos del anticristo y es impensable que se pueda restaurar. Vuelvo a repetir, solo una intervención especial de Dios logrará esto. Y con respecto a San Juan de venir a la tierra, en la segunda carta de Juan, versículo 12, muchas cosas tendría que escribiros, le está hablando a la iglesia, a la señora electa, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta. No quiero hacerlo ahora que estoy escribiendo, porque espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Creo que más claro que esto, imposible. ¿Y cuál es nuestro gozo? El de ver cumplida la extensión de la fe en el mundo entero, de que toda la Iglesia Católica abarque el mundo entero, de que todos sean católicos. Dice San Juan 2, la segunda carta 1:4, mucho me he gozado, dice San Juan, al encontrar a hijos tuyos, a hijos de la señora electa, la Iglesia, que andan en la verdad, gracias a Dios, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Entonces, se alegra San Juan de encontrar que algunos andan en la verdad. Andar en la verdad es poner en práctica las enseñanzas de Cristo, que el Padre nos dio como único Maestro en su mandamiento en el Tabor. Este es mi Hijo muy amado, a él debéis escuchar, San Mateo 17:5. Como San Juan, todos los que han conocido la verdad, 2 Juan 1:1, aman la Iglesia. Por amor de la verdad que permanece para siempre en nosotros, 2 Juan 1:2. Para siempre, literalmente dice por el siglo, es decir, mientras dure esta peregrinación por la tierra, los discípulos de Cristo, que es la verdad, tenemos prometida la asistencia de amar la Iglesia hasta la consumación del siglo. San Mateo 28:20. Es claro que los que han conocido la verdad, 2 Juan 1:1, se aman entre sí, tanto más cuanto más crecen en ese conocimiento y lo comparten. Son una sola alma. Y por el mayor peligro de caer en manos de los seductores, debe aferrarse la Iglesia a la verdad segura de la revelación bíblica y apostólica. Cuida el depósito, oh Timoteo, le dice San Pablo a Timoteo, y esta es el verdadero concepto o la verdadera definición de tradición, cuidar el depósito. Esto lo dice San Pablo en 1 Timoteo 6:20. Ya para finalizar, dice Monseñor Straubinger que es una lección impresionante y de saludable humildad el observar el abandono que desde el principio sufrieron los apóstoles, abandono que también sufrimos hoy, cuyo relato nos han dejado como si fuera su testamento y una admonición para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos. En 2 Timoteo 3:9, su insensatez se hará notoria a todos, como se hizo la de aquellos impíos, herejes y apóstatas del año 90. Habrá falsos doctores entre vosotros que introducirán furtivamente sectarismos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será calumniado, y harán tráfico de vosotros valiéndose de razones inventadas. 2 Pedro 2, 1, 3. Luchad por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez por todas, porque se han infiltrado algunos hombres impíos que tornan en lascivia la gracia de nuestro Dios y reniegan del único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Judas
1, 3, 4. El galardón es el verdadero gozo de estar presentes en la parusía, que para los que estemos vivos es el arrebato. Quienes no tienen esta doctrina jamás pedirían que se les prepare para la venida, como ocurre hoy, que no se pide que se les prepare para la venida. No tienen a Dios, nos dice San Juan, 2 Juan 1:9, así como los 9 leprosos que no volvieron por el todo y se contentaron con una mezquina parcialidad. En la urgencia de estos tiempos hay que ser directos. Se piensa y se quiere, hay que restablecer Roma. ¿Quién va a restaurar Roma? Pensar en una resurrección de Roma es presentar la doctrina de manera parcial, una verdadera mezquindad de pensamiento y de deseo ante la gloriosa y majestuosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que hacer la restauración de Roma ante la venida de nuestro Señor. Es fácil decir viene Cristo, porque lo dicen, pero si no se predica ni se pide, se da a entender otra cosa. Dios ya no los espera más. Si no se sigue la verdadera y sana doctrina, se acabó el tiempo para ellos. Si nos equivocamos, nos retractamos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.